Bueno, pues si os parece vamos a comenzar. Saludamos con mucho afecto a don Víctor Manuel Fernández, que es arzobispo de La Plata. A él le hemos pedido que nos diera esta conferencia dentro de las jornadas de teología del Creta, de nuestro centro de estudios. Y la verdad es que agradecemos mucho su presencia, primero por mostrar su disponibilidad cuando le invitamos a participar, y segundo porque en la historia de nuestra casa, pues el hecho de que él esté presente va a formar parte de nuestra historia pequeña, y es que por primera vez va a poder participar en directo un ponente desde otro continente, y lo va a hacer para el agrado de todos y con la esperanza de que podamos realmente sacar muchas conclusiones de lo que nos pueda decir. La conferencia que le hemos pedido, la aportación que le hemos pedido, yo creo que es muy interesante. ¿Qué tipo de conversión hace posible una revolución pastoral? Quizá esta ponencia, en el fondo, debiera estar en el trasfondo de todas las demás propuestas que hemos ido escuchando hoy y que escucharemos mañana. Cualquier iniciativa en lo que tiene que ser la acción pastoral, para ponerse en marcha, en definitiva, siempre necesita esa experiencia de conversión. Es necesaria la conversión. El Papa Francisco nos lo recuerda de manera reiterada y realmente el poder escuchar a alguien que conoce muy bien al Papa y que ha estado trabajando con él de manera estrecha, nos puede dar claves que realmente nos iluminen sobre cómo llevar adelante esa conversión pastoral. Cito algunas cosas que hacen referencia a Monseñor Víctor Manuel Fernández. Él es argentino, nació en Alcira, Gijena, el 18 de julio de 1962. Es, como he dicho, arzobispo de La Plata. En su momento fue también rector de la Pontificia Universidad Católica de Argentina entre el año 2009 y el 2018. Él estudió filosofía y teología en el Seminario Mayor de Córdoba, hizo la licenciatura en teología bíblica en la Universidad Gregoriana de Roma. En el año 1990 hizo un doctorado en teología en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Argentina. Su tesis trataba sobre San Buenaventura. El año 1986, el 15 de agosto, fue ordenado sacerdote en la ciudad de Río Cuatro. En su diócesis trabajó, fue director de catequesis, asesor de movimientos laicales, fundó un instituto para el profesorado en Ciencias Sagradas y Filosofía y también el Instituto Diocesano de Formación Laical, que lo dirigió, a la vez que era párroco de la parroquia de Santa Teresita. Fue director de estudios del Seminario de Río Cuatro, de su diócesis, entre 1988 y 1993. Y también fue delegado de ecumenismo. Se trasladó a la ciudad de Buenos Aires para completar sus estudios de grado y posgrado en la UCA, y allí colaboró de una forma muy estrecha con la Conferencia Episcopal Argentina. Fue colaborador del CELAM en el ámbito de la reflexión teológica y pastoral, y sobre todo ayudó en la comisión de redacción de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano de Aparecida en el año 2007. Fue nombrado obispo en el año 2013 y consagrado el 15 de junio de ese mismo año, y como decía al principio, fue posteriormente nombrado arzobispo de La Plata. El Papa Francisco lo nombró también miembro del Pontificio Consejo para la Cultura el 29 de marzo de 2014 y colaboró en los sínodos sobre la familia. En el segundo de ellos ayudó en la redacción de las propuestas finales. En 2017 fue elegido en la Conferencia Episcopal Argentina
presidente de la Comisión de Fe y Cultura, que se dedica sobre todo al análisis de cuestiones doctrinales y a la reflexión sobre la inculturación del Evangelio. Y decir que su producción es muy alta, tiene más de 300 publicaciones en Argentina y en varios países de América Latina. Tiene una obra muy conocida que se titula, publicada en Italia, Il progetto de Francesco, dove vuole portare la Chiesa, que trata un poco de la forma mentis del Papa Francisco. La reflexión que nos puede hacer a nosotros nos va a ayudar realmente para centrar esa conversión que queremos hacer, que de alguna manera ilumine ese proyecto pastoral que queremos desarrollar en la diócesis, y que quizá ese nombre de revolución pastoral puede encajar muy bien también en nuestra intención. Pues bienvenido, y le damos la palabra y le escuchamos con mucha atención. Gracias. Y mucho gusto, gente de Aragón. Es un gusto también para mí poder compartir con ustedes esta preocupación por la renovación pastoral de la diócesis. Ustedes saben que la frase conversión pastoral, la expresión, ya es un desafío en sí misma, porque uno se pregunta qué se entiende por conversión y qué se entiende por pastoral. La palabra pastoral se ha ido ampliando cada vez más hasta que ha derivado en una multiplicación de pastorales. Hoy posiblemente ya exista la pastoral de las hormigas, la pastoral de las autopistas. La segunda seguro que existe, ¿no? El problema está en los pocos agentes pastorales que tenemos, cada vez menos, que quizás ni siquiera nos alcancen para asegurar la catequesis de iniciación. Entonces, tantos desarrollos teóricos sobre la pastoral y todas las pastorales que van creando las conferencias episcopales se vuelven algo casi irreal. Imaginen ustedes que llega un sacerdote a una parroquia, a un pueblo o a un barrio, donde tiene 10 personas en misa, 20 personas, y solo 3 señoras que colaboran en la parroquia. Y le dicen que tiene que tener pastoral bíblica, ecumení, pastoral social, grupos de universitarios, gabinete psicopedagógico y la mar en coche. Entonces este pobre cura dice, bueno, el Papa insiste en la misión, al menos haré una tarea misionera para atraer más fieles, ¿no? Para que la comunidad crezca. Ahora, ¿dónde están los posibles misioneros? Si es que puede convencer a las 3 señoras, ¿no? Entonces al menos el cura dice, voy a invitar un equipo misionero externo que venga de otro lugar y me dé una mano, y comienzo yo mismo, como hacía el cura de Ars, a ir casa por casa, a echar las redes, a despertar corazones. Ahora cuando el cura está intentando esto, le llega un decreto que le ordena crear un equipo para la pastoral de los bienes culturales de la iglesia, otro equipo para la pastoral de preservación de archivos parroquiales, etcétera, etcétera. Como conclusión, las 3 señoras que tenía en la parroquia ahora están en Madrid haciendo cursos para encargarse de los nuevos equipos. La palabra pastoral, utilizada para tantas cosas, se vuelve así como una carga muy pesada. Frente a esto, es verdad, el Papa Francisco nos dijo, concentrémonos en el primer anuncio, que nadie se quede sin escuchar el anuncio fundamental, el anuncio que provoca una experiencia de fe, ¿no? Y así tratemos de llegar a todos. Que eso nunca falte, ¿no? Por otro lado, el apelativo pastoral, ustedes saben que
muchas veces significa algo de poca calidad, de menor nivel, de poca seriedad. Cuando un comentario bíblico se llama pastoral, uno ya no espera encontrar allí una exégesis muy seria, ¿no? Cuando se dice que alguien va a estudiar teología pastoral, piensan que no le da la cabeza para estudiar dogmática o exégesis, ¿no? Esta degradación del lenguaje que todos conocemos es una pena, porque no hay algo más serio que la pastoral, más exigente, más desafiante, más comprometedor. Lo pastoral en serio exige una formación teológica sólida, una actitud espiritual honda y motivadora, una capacidad para leer los signos de los tiempos, una habilidad pedagógica comunicativa para que el Evangelio se vuelva más significativo hoy. ¿Qué hay más serio, más profundo y más exigente que esto? Ahora quiero aclararles desde el comienzo que cuando hablo de pastor no estoy hablando de sacerdote o obispo, estoy hablando de evangelizador. Y en ese sentido se aplica a todos, a las religiosas, a los laicos, a cualquiera que tenga un compromiso evangelizador. Un padre de familia es un pastor para sus hijos. Una catequista que tiene actitudes, gestos de cuidado, también está desarrollando una actividad pastoral. Por lo tanto, este llamado a la conversión pastoral es para todos. Ahora nos preguntamos la palabra conversión, ¿qué sentido tiene? También sufrió una explosión de sentidos, pero ha sido para bien, porque nos ayuda a reconocer toda la riqueza y la integralidad de la verdadera conversión cristiana. Veamos entonces qué implica la conversión. Lo primero es conversión a Dios, aunque parezca obvio. En primer lugar hay que convertirse a Dios. Ese es el sentido de la palabra conversión en el judaísmo y en el cristianismo, que está clara en el Nuevo Testamento. Fíjense, 1 Tesalonicenses 1:9. Ustedes se convirtieron a Dios tras haber abandonado los ídolos. Hechos 14:15. Nosotros les predicamos que abandonen las cosas vanas y se vuelvan al Dios vivo y verdadero. Convertirse a Dios. Que esta conversión esté lograda no se puede suponer, ni siquiera en un catequista, ni siquiera en un obispo. Hay que decirlo porque Dios es el sentido último de nuestras vidas, pero puede no serlo en la práctica, en la existencia concreta. ¿Cuántas veces se nos debilita el sentido trascendente de la existencia propia? Entonces no es superflua esta invitación que escuchamos cada miércoles de ceniza, tomada de Joel 2. Vuelvan a mí de todo corazón, desgarren sus corazones y no sus vestiduras, vuelvan al Señor su Dios. Esto es lo primero. En segundo lugar, digamos que la conversión es inseparablemente conversión a Cristo, al Señor Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Separados de mí, nada pueden hacer. Esta es la raíz y condición de toda otra conversión. ¿Se acuerdan lo que decía el Papa Benedicto en un texto memorable? No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, una persona que da nuevo horizonte a la vida, que es Cristo. Esta entonces es la condición absoluta de posibilidad de toda conversión pastoral en la Iglesia. Pero en tercer lugar aparece otro aspecto.
es conversión al reino de Dios. Dice el Evangelio, busquen ante todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Busquen ante todo el reino. Entonces hay una conversión al reino de Dios. Esto nos obliga a desarrollar los aspectos comunitarios, ¿no?, de la conversión. Hablar de la dimensión comunitaria y fraterna. Cuando una persona creyente, por ejemplo, que verdaderamente cree, tiene fe en Dios, lo ama, lo busca, sin embargo, por condicionamientos de su historia, de la educación que recibió, de las costumbres que tuvo, ¿no?, está apagada la dimensión fraterna de su vida espiritual. Le hace falta esa conversión que la abre a los demás, a la comunidad, a la sociedad, al mundo, ¿no? Esto supone todo un camino particular. Esto se suele llamar crecimiento extensivo de la vida de la gracia. La vida de la gracia está en el corazón, quizás con intensidad, pero todavía necesita extenderse, llegar a aspectos de la propia vida donde el Evangelio no terminó de iluminar. Y desde el punto de vista eclesial, esto implica la conversión a la comunidad, al caminar juntos, a lo que hoy llamaríamos sinodalidad. En cuarto lugar, derivado de lo anterior, hay otro tema, otro aspecto, que tiene que ver con la unidad entre la evangelización y la promoción humana, que ya la Iglesia a esto lo tiene claro hace tiempo. No se pueden separar evangelización y promoción humana. Por lo tanto, a veces hace falta una conversión social. Si no te interesa la marcha del mundo, la marcha de tu país, si no te interesa que haya gente en la pobreza, gente limitada, abandonada, si eso no te interesa, te hace falta una conversión social. No es solo la fraternidad de un grupo de personas que se aman y se ayudan, sino la apertura al mundo del dolor, del límite, del fracaso. Esta conversión la tuvo Santa Teresa de Calcuta. Ustedes saben que ella era una buena monja, nunca fue una mala monja, entregada a Dios, entregada a su tarea de todos los días también, una mujer ejemplar, una monja íntegra. Pero un día tuvo una conversión social. Un día vio en la calle a una persona destruida y dijo, yo no puedo quedar indiferente, mi vida no puede quedar igual. Y se produjo esta conversión social de la Madre Teresa que fue tan significativa para la Iglesia y para el mundo. Entonces, estamos llamados a entrar de corazón y fervorosamente en ese empeño comunitario para reformar todo lo que no funciona, para buscar el bien de todos, para modificar las estructuras de pecado social. En quinto lugar, la conversión es conversión misionera. Cuando Jesús invita a seguirlo, en esa misma invitación, en esas pocas palabras, aparece esto clarísimo. Síganme y yo los haré pescadores de hombres. El seguimiento de Cristo es misión. El documento de Aparecida en América Latina desarrolló esto con mucha fuerza. El discipulado es inseparable de la misión. Discipulado y misión son dos caras de la misma moneda. Y no estamos hablando de misión en un sentido genérico, amplio, ¿no?, de cualquier tarea evangelizadora, no. Misión es el anuncio de Jesucristo para provocar una experiencia de encuentro con Él. Es animarse, atreverse a hablarle a otro de Cristo para acercarlo a la unión con Él. Es una salida hacia los que están alejados, o porque nunca creyeron, o porque su fe se apagó, o porque se han alejado de la vida comunitaria,
es una salida a buscar, que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium ha acentuado con tanta fuerza. Es salir de la instalación cómoda de los pocos que somos y salir a la búsqueda. Pero implica también atreverse al anuncio querigmático, porque el anuncio misionero, cuando un misionero llega a un lugar donde no se conoce a Cristo, ¿de qué va a hablar? No va a hablar de los anticonceptivos, no va a hablar de la virginidad de María antes del parto, no. Va a hablar del querigma, del anuncio fundamental, Dios que ama, del Cristo que salva, del Cristo vivo que está a tu lado en tu vida, ¿no? Este anuncio fundamental no puede faltar nunca. Incluso entre nosotros, entre los que ya conformamos la comunidad, volver a decirnos unos a otros este anuncio básico, fundamental, que es el anuncio misionero. Ahora, cuando decimos conversión pastoral, cuando unimos las dos palabras, ¿qué entendemos? Hay una serie de artículos que se han multiplicado y hablan de conversión de la pastoral, conversión en la pastoral, conversión a la pastoral, conversión por la pastoral, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en esta cuestión semántica, que sería larguísima, pero sí quiero recoger algunas distinciones que nos ayudan a profundizar lo que es la conversión pastoral. Uno podría decir conversión pastoral cuando un pastor se convierte, o sea, cuando un pastor vuelve a Dios, vuelve a la senda, vuelve a la dimensión trascendente de su vida. Pero sería poco quedarnos aquí, ¿no? Conversión pastoral se podría entender cuando alguien se vuelve a Dios, se convierte una vez más, motivado por la interpelación de la pastoral, o sea, motivado por la fe de los demás, por la fe del pueblo, motivado por el dolor de la gente que lo conmueve. Es cuando reconoce que no puede dar respuesta sin Dios. Cuando uno se siente interpelado por la gente, por el pueblo, por la tarea pastoral, a ser más hombre de Dios, más mujer de Dios. Este sería un sentido quizás más preciso de lo que llamamos conversión pastoral. Pero hay un tercer sentido que sería cuando un pastor se convierte a una entrega más plena en el servicio pastoral. O sea, desarrolla el aspecto pastoral y misionero de su conversión. Se vuelve al servicio generoso, se vuelve con fervor, ¿no?, a la entrega plena en sus tareas. Y si hay una humillación, si lo tratan de cura pedófilo a uno, si a otro se le burlan de la iglesia o aparecen sospechas permanentes, en lugar de caer en esa sensación de inferioridad, de desánimo pusilánime, al contrario, se convierte más a la entrega pastoral. Se dona más radicalmente al pueblo de Dios. Más que defenderse, se entrega más a la tarea misionera. Esta sería entonces otra manera de entender la conversión pastoral. Pero hay una cuarta más honda todavía, que es que en un momento determinado de tu vida, tu existencia misma se vuelva pastoral. Tu existencia misma tenga solamente el sentido de un don. Cuando hay una identificación plena entre mi ser y mi misión. Dice el Papa Francisco, yo no tengo una misión, yo soy una misión. Entonces los santos pastores como el cura de Ars, el cura Brochero, Felipe Neri, Juan Bosco y tantos otros, no se podían entender ya sin la entrega evangelizadora, ya era imposible arrancar eso de su vida. Ahí sí hay una verdadera conversión pastoral, se identifica mi ser y mi misión. Ya no es una misión a cuentagotas en algunos horarios y después a descansar, a liberarse. No, yo soy esta misión.
Hay un quinto sentido de la conversión pastoral, que es convertirse a Jesucristo configurándome con sus actitudes de pastor. Es poder reconocer a Cristo como pastor, Él mismo. Fundamentalmente, Él vino para ser pastor. Y de ese modo dejar que Él me configure con sus actitudes y gestos de pastor. Pero hay un último sentido muy distinto, muy diferente, de lo que sería la conversión pastoral, que es la conversión de la pastoral, o sea, la conversión de las tareas mismas que yo hago como evangelizador, ¿no? Es darme cuenta que hay cosas que ya caducaron, que ya no sirven, que son viejas. Abrirme a la novedad, abrirme a los desafíos que el Espíritu está planteando. Aceptar, flexibilizarme y encontrar nuevos caminos. Es decir, convertir mi pastoral, que ya no puede ser la misma. Aceptar que se tiene que convertir todo, ¿no? Que se tienen que adaptar los horarios, el estilo, las estructuras, todo al servicio de la misión. Pero yo agregaría en este punto una última cosa y destacaría que esta conversión es comunitaria, es decir, no es mi conversión, es la conversión de la diócesis. ¿Qué significa para Zaragoza una conversión pastoral? ¿Qué significa decir esta diócesis se ha convertido en este sentido pastoral tan rico? ¿Qué significa para mi parroquia, para mi movimiento? ¿Qué significa para una comunidad entrar en este dinamismo de conversión? Uno podría decir que es la diócesis, el sujeto fundamental de la conversión pastoral. Como ven, todo esto no es una clasificación o una distinción abstracta, sirve para ver si no hay algún aspecto de la conversión pastoral que yo o mi comunidad tenemos que desarrollar. Ahora uno se puede preguntar dónde y cómo apareció esta idea de la conversión pastoral. Sin nombrarla de esta manera, Pablo VI en Ecclesiam Suam ya invitó a ampliar esta noción de conversión, que no se dirige solo a los individuos, sino a todo ese entramado de relaciones que conforma la Iglesia. Escuchen este precioso texto de Ecclesiam Suam. La Iglesia debe profundizar la conciencia de sí misma, debe meditar sobre su propio misterio. De esta conciencia iluminada brota un deseo de confrontar la imagen ideal de la Iglesia, la que Cristo quiso y amó, con el rostro real que hoy tiene esta Iglesia. Entonces brota un anhelo generoso e impaciente de renovación, de enmienda, a modo de un examen interior frente al modelo que Cristo nos dejó. Fíjense con qué belleza Pablo VI expresaba aquí lo que es la conversión pastoral de nuestras comunidades, de nuestra diócesis. El Concilio Vaticano II en Unitatis Redintegratio 6 tiene otro texto memorable. Toda renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad hacia su propia vocación. La Iglesia peregrina en este mundo es llamada por Cristo a una permanente reforma de lo que ella es en cuanto a institución terrena y humana. El episcopado latinoamericano en Santo Domingo empezó a usar con frecuencia la expresión conversión pastoral. Y dice, la nueva evangelización exige la conversión pastoral de la Iglesia, coherente con el concilio. Lo toca todo y toca a todos. En la conciencia, en la praxis personal y comunitaria, en las relaciones de igualdad y autoridad, en las estructuras y dinamismos.
para que se haga con más claridad presente la Iglesia, signo y sacramento de salvación. Pero en realidad, después de que apareció esta expresión con fuerza en Santo Domingo, el episcopado que mostró más interés por este tema fue el episcopado español, más que los episcopados latinoamericanos. Posteriormente, Juan Pablo II se refirió varias veces a la conversión pastoral, específicamente. Y en Aparecida, Benedicto XVI, cuando abrió la conferencia general, le agregó esto: la conversión toca las estructuras, porque las estructuras justas jamás serán definitivas. Por la constante evolución de la historia, han de ser siempre renovadas y actualizadas. Llegando a este último texto de Benedicto, uno advierte fácilmente que al hablar de conversión pastoral estamos uniendo dos polos que son la espiritualidad personal, la vida interior y aún las estructuras exteriores, ¿no? Las dos cosas están unidas y por eso es importante resolver esta dialéctica. No es solamente conversión interior a Dios, a Cristo. No es solamente reforma meramente externa de las estructuras, sino que son las dos cosas necesariamente combinadas, mezcladas, entrelazadas. Por eso no caben hoy las parcializaciones dialécticas, o irse a lo espiritual o irse a lo social, ni tampoco se trata de un poquito de cada cosa, como poniéndole una gotita de una y de otra, sino de las dos cosas a pleno, plenamente espiritual, intensamente espiritual, plenamente social, intensa y convencidamente social. Si el servicio al prójimo es sincero y honesto, uno siente en algún momento que no puede seguir, no puede responder sin la fuerza de Cristo que convierte el corazón, que da fuerza, que anima. Y lo mismo vale lo contrario. Si uno mira a Cristo con los ojos bien abiertos, se da cuenta que Cristo levanta la cabeza y te dice: anda, yo te envío, mira, ahí está mi pueblo que te necesita, ¿no? La unión de las dos cosas, como la vivió Santa Teresa de Calcuta. Pero yo les advierto una cosa: estamos en la posmodernidad. Ya no estamos ni siquiera en las certezas que podía conservar la modernidad. Estamos en la posmodernidad, que es privatizadora, que es tremendamente privatizadora. Y los individuos tienden a encerrarse en sí mismos, en su propia comodidad, y a veces hasta pueden usar la espiritualidad o el encuentro con Dios para justificar su individualismo. A mí lo que me interesa es Dios. Pero fíjate si a Cristo le interesaba solo el Padre, si no le interesaba el pueblo al cual el Padre lo envió hasta dar su vida, ¿no? Entonces, si estamos en la posmodernidad privatizadora, ojo que la tentación no es la hiperactividad, no es una entrega desbordante sin control, no. La tentación que tenemos hoy es todo lo contrario, es la privatización, es absolutizar los espacios de confort, donde nadie te molesta. De ahí que los fines de semana la gente huye, las vacaciones están absolutizadas, ¿no? Mucha parte del tiempo lo ocupan las personas viendo a ver qué ofertas de viajes o de lugares para conocer tenemos. Y la pandemia parece haber acentuado esta obsesión individualista, ¿eh? Por lo tanto, no caigamos en el error de creer que hoy la tentación es la hiperactividad, todo lo contrario. Pero sabemos también que sin un espacio de oración, de soledad, de reflexión,
las tareas fácilmente se vacían de sentido y el fervor se debilita. Tiene que haber una mística pastoral alimentada en la oración. No solo una mística, llamémosle, trascendente, sino también una mística de la misma actividad pastoral que le ponga fuego. Y la oración personal también debe alimentar ese fuego. Por otro lado, ustedes saben que si no se crean estructuras nuevas, aún esa mística se empieza a apagar. Entonces, cuando uno quiere hacer algo, le pone un espíritu, le pone una mística, pero también hay que buscar enseguida los cauces que permiten aplicar esas convicciones, volverlas realidad en el mundo, ¿no? Ustedes saben que los obispos a veces decimos, nosotros a tal cosa la dijimos en el documento del año 97. ¿Quién se acuerda del documento del año 97? Creemos que porque dijimos algo en un documentito, en una carta pastoral, todo el mundo lo está haciendo. Y nos engañamos completamente, cada uno está en lo suyo, ¿no? Por lo tanto, si a eso que se propone no se le crean cauces concretos, no pasa nada. ¿Cuántas veces el Papa Francisco habló de la renovación querigmática de la catequesis? Nuestra catequesis no convierte a nadie. ¿Cuánta gente, cuántos niños jóvenes pasan por nuestros colegios y qué resultados magros que obtenemos, ¿no? Porque no logramos provocar una experiencia inolvidable de fe. Transmitimos contenidos, datos, información religiosa, pero no logramos suscitar una experiencia imborrable de encuentro con el Señor. ¿En qué pocas personas ocurre eso en nuestras instituciones? Y el Papa dice, entonces hagamos una renovación querigmática de la catequesis. Armemos de nuevo toda la catequesis, pero orientada a provocar una experiencia honda del querigma. ¿Quién lo hizo hasta ahora? Díganme ustedes. Porque no le creamos cauces a esta convicción. Sabemos que hay que hacerlo, pero no creamos los cauces. No nos atrevemos a dar vuelta a los programas de catequesis, a tirarlos al cesto y empezar de nuevo. No nos atrevemos. Porque es difícil, porque es pesado, porque supone mucho esfuerzo. Pero sin cauces no basta la mística. Las dos cosas unidas, por eso les decía, hay que romper las dialécticas. No es espiritual o social, no es mística o estructuras. Son las dos cosas al máximo las dos. Finalmente, para terminar con esta ponencia, les cuento que hice una encuesta tiempo atrás. Una encuesta que mandé a más de 300 teólogos y pastoralistas sobre la conversión pastoral, para que ellos me dijeran cuáles eran los aspectos que más había que destacar de la conversión pastoral. En esas 300 respuestas encontré 5 consensos grandes que aparecían casi en todos. Una conversión pastoral es volver nuestra pastoral más querigmática, menos obsesionada por la enciclopedia pastoral, por la exhaustividad doctrinal, ¿no? ¿Qué es lo que recién decíamos? En segundo lugar, destacaban que implica una decisiva renovación de las comunidades, para crear, por ejemplo, parroquias más abiertas a todas, más acogedoras, más accesibles, más vitales, con una liturgia que realmente involucre a las personas, que las haga introducir en el misterio que se celebra. En tercer lugar, destacaron una pastoral más comunitaria y participativa, lo que hoy estamos llamando más sinodal, con real participación de todos. En cuarto lugar, destacaron que una pastoral que se renueva, que se convierte hoy,
es una pastoral más atenta a la realidad de los sujetos. Es decir, ya no parte de sus esquemas preconcebidos, ya no baja de arriba, sino que es capaz de buscar y percibir lo que los demás viven, los que buscan, lo que necesitan, ¿no? Incluso cuál es su lenguaje, una pastoral más atenta a la realidad de los sujetos. Y por último, lo que más destacaron es una pastoral más progresiva, que no impone todo de golpe, sino que respeta los procesos y las etapas necesarias. Pero como estamos hablando de conversión, convirtámonos entonces. Cualquier cambio importante en la iglesia, en la diócesis, en cada parroquia, en cada movimiento, supone una conversión. Una opción a veces dolorosa, dolorosa, cuesta abandonar los viejos hábitos, pero convencida que le cambie el rumbo y le cambia la orientación a la propia vida y a la vida comunitaria. ¿Faltará algún aspecto de esa conversión? La conversión a Dios, la conversión a la comunidad, al hermano, la conversión al reino, la conversión de la misma pastoral, de la misma estructura pastoral. Ustedes sabrán dar la respuesta en Zaragoza, en su propia diócesis. La tienen que dar ustedes mismos, yo ignoro la respuesta. Pero esa es la pregunta que debería quedar ahora. En este momento de nuestra diócesis, ¿cuál es la conversión pastoral que el Espíritu Santo nos está reclamando? Para que esto ocurra, pido que los bendiga en abundancia el Señor Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.